Hola, soy el doctor Fernando Gutiérrez. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es potencial de membrana. Entonces vamos a estudiar lo que sería prácticamente potencial de membrana en reposo y lo que sería potencial de acción. Inicialmente estaremos estudiando algunos conceptos básicos. Si bien estos conceptos que vamos a estar estudiando ya lo habrán desarrollado en las clases de biofísica, completa también su estudio en la cátedra de fisiología. Son conceptos importantes de poder aprenderlos y entenderlos bien para posteriormente poder comprender mejor la materia de lo que estaremos desarrollando sucesivamente. Por lo que les recomiendo que empeñen el tiempo necesario para poder entenderlo. Nosotros ya estuvimos estudiando bastante de lo que sería la biscapa lipídica, ¿sí? Y ya entendemos que esta membrana lipídica constituye una barrera y divide el medio en dos, un medio extracelular y un medio intracelular. Esta bicapa lipídica confiere ciertas propiedades eléctricas a la membrana. ¿Por qué? Porque los iones que tienen cargas positivas y negativas, a lo que nosotros nos referimos a ellos como aniones o cationes, pueden atravesar a través de la bicapa lipídica gracias a algunas proteínas de canales presentes en la membrana. Es lo que estuvimos hablando prácticamente en la clase pasada. Entonces, nosotros vamos a tener que esta propiedad que tiene la membrana de selectividad, que se da gracias a esta proteína de canal, le da ciertas propiedades eléctricas a la membrana. Entre esas propiedades eléctricas, nosotros vamos a tener que esta membrana puede actuar como una resistencia de alto valor cuando estas proteínas están cerradas, o puede actuar como una resistencia de bajo valor cuando estas proteínas están abiertas. ¿Qué significa eso? Cuando la membrana actúa como una resistencia de alto valor, hablamos de una resistencia es todo aquello que se opone al flujo eléctrico. Entonces, al estar cerrada la membrana, impide el flujo eléctrico del ion. Ahora, hablemos entonces de lo que sería potencial de equilibrio, o también conocido como potencial de Nernst. Esto ya lo llegamos a hablar en la clase pasada. Es el potencial que contrarresta el gradiente de concentración de un ion. Llega a ser una imagen gráfica del potencial de Nernst. Vamos a ver de vuelta esa clase. A ver qué tal proyecta. Ahí está. Entonces, aquí tenemos un acúmulo de iones, ¿ya? Un acúmulo de iones. A medida que este ion va estos iones van ingresando al interior de la célula, el potencial de membrana del lado interno de la célula va a ir modificándose. Estos iones podríamos imaginarnos que es el sodio, en este caso el sodio va a ingresar del medio extracelular al medio intracelular, o podríamos imaginar que es el potasio, en el cual el potasio estaría saliendo de dentro de la célula para afuera, ¿ya? Esta imagen esquemática lo hice específicamente pensando en el ion sodio. Entonces veamos qué es lo que pasa. Nosotros tenemos que el flujo o el gradiente de concentración permite una difusión del ion. Pero a medida que va cambiando el potencial de membrana del lado interno, la velocidad de difusión va disminuyendo. ¿Por qué? Porque empieza a haber un gradiente eléctrico que se opone a nuestro flujo químico. Por ende, la velocidad de difusión comienza a alterarse y va disminuyendo esa velocidad hasta que ya no hay flujo químico, ¿ya? Y no hay flujo químico, ¿por qué? No hay flujo químico porque hay un gradiente eléctrico que se está oponiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió prácticamente? Como estos iones tienen carga positiva,
A medida que el lado interno de la membrana se va volviendo electropositivo, cargas iguales se repelen. Entonces, cuanto más electropositivo se vaya volviendo el lado interno de la membrana, el flujo del ion va a ser cada vez más dificultoso. Ahí. Entonces, podemos ver de vuelta que cuando la carga eléctrica es importante, tenemos oposición al flujo químico. ¿Ya? ¿Y quién es el que evita que haya este flujo químico? El gradiente eléctrico del lado interno de la membrana. A esto le llamamos potencial de Nernst, ¿ya? O potencial de equilibrio. Cada ion tiene un potencial de equilibrio y esta puede ser calculada por la ecuación de Nernst. ¿Sí? El potencial de Nernst del ion potasio es, por ejemplo, 96 milivolts. Entonces, tenemos que es el ion que más se acerca al potencial de membrana en reposo en cuanto a ese valor. ¿Sí? Luego tenemos el potencial de membrana en reposo. Cuando una célula excitable no es afectada por ningún estímulo, el potencial transmembrana es denominado potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que los estímulos al cual se refiere puede ser estímulo hormonal, estímulo químico, un estímulo físico, ¿ya? Todo estímulo que pueda generar un potencial de acción en la célula. Y para poder entender entonces qué es potencial de acción, vamos a la definición de lo que es potencial de acción. El potencial de acción es el cambio brusco, ¿ya? Es tal cual, un cambio brusco del potencial de reposo, alcanzando valores positivos, que es lo que estuvimos viendo aquí. Muy bien. Potencial de membrana en reposo es cuando la célula no recibe ningún estímulo. Ahora, por A o B motivo, digamos que esta célula recibió un estímulo y este canal permite ahora el paso del ion. Entonces, cuando permite el paso del ion, nosotros vamos a tener que hay flujo eléctrico. Y el potencial de membrana va a ir modificándose hasta llegar a valores positivos. Cuando llega a valores positivos y ese cambio fue brusco y repentino, hablamos de un potencial de membrana, de un potencial de acción, ¿no? Cambio brusco del potencial de membrana en reposo. En esta célula el potencial de membrana en reposo está en menos 90. Luego esta célula recibe un estímulo y por A o B motivo este canal imaginario, permite el paso del ion, ¿ya? Y va cambiando el potencial de membrana en reposo, ¿ya? Hasta llegar a umbrales positivos, a lo que nosotros nos referimos ya como un potencial de acción. ¿Ok? Vamos a entender mejor ese concepto. Aquí tenemos el potencial de membrana en reposo, umbral de excitación, menos 90 milivolts. El voltaje del lado interno de la membrana siempre es negativo. Y aquí menos 70 milivolts. Acuérdense que para que se pueda generar un potencial de acción, tiene que haber una variación mínima de 10 a 20 milivolts, según referencia del Guyton. ¿Ok? Entonces, en esta representación gráfica, nosotros lo que vemos es lo que va sucediendo dentro de mi célula. Entonces, supongamos que tenemos un canal acoplado al ligando. Entonces, este canal recibe por A o B motivo estímulo y se genera la apertura del canal. Entonces, tenemos diversos tipos de canales. Tenemos los canales acoplados al ligando, que estuvimos viendo en la clase pasada, y los canales, digamos, voltaje dependiente. Entonces, esquemáticamente representando de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se libera un mensajero químico que termina abriendo el canal acoplado al ligando. Este canal permite el flujo, vamos a otro color,
tenemos aquí un canal que es acoplado por ligando, ¿sí? Y los canales voltaje dependiente, forma esquemática. Entonces, este canal acoplado por ligando recibe un estímulo, dependiendo de cuál sea el estímulo para el cual es sensible este canal. Puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, pero, en fin, lo que va a terminar haciendo es que este canal acoplado al ligando se abra. Una vez que tenemos la apertura de este canal, comienza a ingresar el ion por difusión facilitada, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Es decir, que sigue su gradiente de concentración. En este caso, hipotéticamente digamos que es el ion sodio el que está ingresando. Entonces nosotros vamos a tener que esta célula inicialmente estaba en reposo, menos 90 milivolts. Pero a medida que vaya entrando estas cargas positivas, esta célula va a empezar a despolarizarse. Ya no está en reposo, está en despolarización. ¿Ok? Cuando esta despolarización sea lo suficientemente intensa, vamos a llegar a este punto. A este punto le llamamos umbral de excitación. ¿Qué es lo que sucede en el umbral de excitación? Lo que va a suceder es que el voltaje en el lado interno de la célula tuvo la suficiente variación para generar cambios conformacionales en las proteínas de canal que son voltaje dependientes. Entonces, lo que es justamente la definición de umbral de excitación, la variación mínima de una despolarización para poder generar un potencial de acción. ¿Por qué se genera el potencial de acción? Porque cuando cuando en esta célula ingresó suficiente cantidad de ion sodio, hizo que el voltaje cambie y cuando llega en este punto se genera la apertura de canales que son voltajes sensibles, es decir, son voltajes dependientes. Y como estos canales hay mucho en la célula, todas ellas empiezan a abrirse en forma simultánea prácticamente y comienza a ingresar sodio en enorme concentraciones al interior de la célula, generando un cambio brusco en el potencial de acción de la célula, un cambio brusco en la polaridad celular. ¿Ya? Esto va a umbrales positivos, va a umbrales. Este cambio brusco en la polaridad celular denominamos potencial de acción. Entonces vamos a tener lo siguiente. Cualquier cambio en la polaridad celular denominamos despolarización. Este fue una despolarización. Esto fue un cambio brusco en la polaridad celular, despolarización. Ahora, si este llega a despolarizarse y no llega al umbral de excitación, no se genera potencial de acción. ¿Por qué? Porque no varió en la magnitud mínima necesaria. Entonces ahí no se genera potencial de acción. Necesitamos que sí o sí llegue al umbral de excitación. Necesitamos que sí o sí llegue al umbral de excitación para que se pueda generar un potencial de acción. Si no llega, no se genera potencial de acción. Entonces, vamos a tener la siguiente frase. Todo potencial de acción es una despolarización, pero no todas pero no todas las despolarizaciones pueden llegar a ser potencial de acción. ¿Ya? Todos los potenciales de acción son despolarizaciones, pero no todas las despolarizaciones pueden llegar a ser potencial de acción. ¿Por qué no toda la despolarización puede llegar a ser? ¿Por qué no toda la despolarización es un potencial de acción? Porque si la despolarización no alcanza el umbral mínimo para generar potencial de acción, no se genera potencial de acción. Pero si una despolarización tiene la suficiente magnitud para llegar
llegar al umbral mínimo necesario para la apertura de los canales de voltaje sensible si se genera un potencial de acción. Ahora que conocemos lo que es el potencial de acción, ya entendemos lo que es un potencial de membrana en reposo, umbral de excitación, vamos a ver los tipos de potencial de acción que tenemos. Tenemos el potencial de acción en espiga, que vamos a encontrar en células nerviosas, células musculares lisas, y el otro tipo de potencial de acción es el potencial de acción en meseta, que principalmente se va a encontrar en las células cardíacas y también en células uterinas. Una de las principales diferencias del potencial de acción en meseta con el potencial de acción en espiga, potencial de acción en espiga y potencial de acción en meseta, la principal diferencia entre ambos potenciales de acción es la fase 2. ¿Sí? Entonces, para poder comprender esto, vamos a estudiar las fases de un potencial de acción. La fase del potencial de acción va a estar dividida en fase 4, fase 0, fase 1, fase 3, que luego se continúa nuevamente con la fase 4. Estas son las fases de potencial de acción en espiga. El potencial de acción en meseta tiene igualmente la fase 4, ¿sí? La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y se continúa nuevamente con la fase 4. Vamos a estudiar las fases del potencial de acción en meseta. ¿Por qué? Porque presenta todas las fases de un potencial de acción. Entonces vamos a comenzar estudiando este potencial de acción. Vamos a recordar un poquito las concentraciones de iones. Vamos a tener que la concentración de sodio fuera de la célula es mucho mayor que la concentración del sodio dentro de la célula. Entonces, fuera de la célula la concentración de sodio es de 142 miliequivalentes y dentro de mi célula es de solamente 10 miliequivalentes de sodio. Ahora, la concentración de potasio fuera de la célula es de 3 miliequivalentes y dentro de mi célula es de 140 miliequivalentes de potasio. Entonces, si nosotros miramos la tendencia del potasio siguiendo un gradiente de concentración, ¿cuál va a ser? De donde hay más a donde hay menos. Entonces la tendencia del potasio es de salir de la célula, por difusión facilitada, obviamente. La tendencia del sodio, en cambio, si nos fijamos, es la de querer entrar, de donde hay más a donde hay menos. Entonces el sodio tiene tendencia a querer entrar al interior de la célula por difusión facilitada. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos básicos de vuelta, ¿ya? De concentraciones en los medios, interno, intracelular y extracelular, el principio del fenómeno Donham, ¿ya? Si no se acuerdan de ese fenómeno, les recomiendo que repasen. Está en el libro de Guyton, también está en el libro de biofísica de Guillermo Micó. Ahí van a poder ver y leer sobre el fenómeno Donham, que genera ciertas consecuencias del fenómeno Donham. Entonces, una de sus consecuencias es diferente gradiente de concentración, genera gradiente de concentración, gradiente osmótico y diferencia de potencial a ambos lados de la membrana. Eso sería las consecuencias del fenómeno Donham. ¿Ok? Entonces, una de ellas es gradiente de concentración para el ion potasio, para el ion sodio, ¿ya? Que hace diferentes concentraciones. Bueno. Entonces, la tendencia del potasio es de querer salir y la tendencia del sodio es de querer entrar siempre que la bicapa lipídica le permita. De ahí es que es selectiva. Entonces, vamos a estudiar la fase del potencial de acción teniendo en cuenta estos conceptos. Vamos a ir viendo fase por fase. Vamos a comenzar entonces con la fase 4 de nuestro potencial de acción. La que vamos a estudiar es el potencial de acción en meseta. ¿Ah? Potencial de acción MZ. Es la que vamos a estudiar. Es el potencial de acción que contempla 4 fases. Es la más completa que hay. Entonces, arrancamos con el potencial de acción MZ. ¿Qué es lo que sucede a nivel celular y qué es lo que sucede en el interior de la célula relacionado a su voltaje? Entonces, aquí vamos a ver el voltaje celular en milivolts, ¿ya? Y aquí tiempo. Entonces, esto es tiempo. Y aquí el voltaje
celular en milivolts. ¿Ok? Aquí voy a representar lo que va a ir sucediendo en cada fase a nivel de la célula, suponiendo que cada fase está sucediendo en la misma célula. Fase 4 del potencial de acción. La célula se encuentra el potencial de membrana en reposo. Quiere decir que el interior de mi célula está en menos 90 milivolts. Por A o B motivo, llega un estímulo, genera la apertura de este canal, ¿sí? Puede ser un canal acoplado a ligando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Generalmente los canales acoplados a ligando suelen ser canales de sodio. Entonces, cuando tenemos la permeabilidad aumentada para el sodio, la tendencia del sodio por difusión facilitada es de querer ingresar dentro de la célula por su diferencia de concentración. Acuérdense que fuera sodio tenemos 142 mil equivalentes y dentro hay 10 mil equivalentes. Entonces el sodio comienza a ingresar. El sodio es un ion que tiene una carga positiva. Entonces, ¿qué carga es lo que está entrando dentro de mi célula? Cargas positivas. Entonces el voltaje de mi célula empieza a cambiar, ¿ya? Entonces el gráfico es en función al tiempo que a medida que va ingresando sodio por esos canales acoplados al ligando, fase 4 del potencial de acción, va a ir cambiando el voltaje interno de mi célula. Menos 90 va a ir a menos 85, menos 80, y a medida que va ingresando sodio al interior de mi célula, ¿ya? Acuérdense que sodio va ingresando. A medida que va ingresando este ion sodio dentro de mi célula, el voltaje cada vez más, el voltaje interno de la membrana cada vez más se acerca al umbral de excitación, hasta que llega al umbral de excitación. Cuando el voltaje del lado interno de la membrana llega al umbral de excitación, genera el siguiente fenómeno. Genera un cambio conformacional de todos los canales voltaje dependiente. Y ahí es donde inicia la fase 0 de mi potencial de acción. La fase 4 del potencial de acción es la apertura de canales acoplado al ligando que permite el ingreso de iones sodio, facilitando la despolarización celular, hasta que esta despolarización alcance el umbral mínimo necesario para generar un potencial de acción. Cuando alcanza el umbral mínimo necesario para generar un potencial de acción, tenemos la apertura de los canales voltaje dependiente. Y estos canales voltaje dependiente tienen mayor permeabilidad para el ion sodio. Entonces comienza a entrar mayor cantidad de sodio, siguiendo su gradiente siempre, en forma brusca por todos los canales voltaje dependientes de la célula. Y esto genera lo que es el potencial de acción. Eso es la fase 0 de mi potencial de acción. Entonces, aquí vimos esquemáticamente la fase 4 cuando explicaba el canal acoplado al ligando y la fase 0 que eran los canales voltaje dependiente. Claro que el sodio va a comenzar a entrar en enormes concentraciones al interior de mi célula, cambiando su voltaje interno, llevándolo a umbrales positivos, lo que es denominado potencial de acción. Cuando esta célula está muy electropositiva, va a comenzar a disminuir el gradiente químico del sodio, la velocidad de difusión del sodio, ¿ya? Eso le denominábamos potencial de Nernst, si se acuerdan. Entonces, va a ir disminuyendo cada vez más el gradiente para el sodio por el potencial de Nernst, y a medida que disminuye ese gradiente, va a disminuir la permeabilidad del sodio al interior de mi célula. En ese exacto momento vamos a tener que se genera apertura de canales de potasio dentro de la célula. Entonces aquí tenemos la fase 4, fase 0. En ese punto va a iniciar la fase 1 de mi potencial de acción. ¿Qué sucede? La célula está muy electropositiva en su lado interno. Y lado interno de la célula le gusta estar electronegativa. Entonces genera apertura de canales de potasio. Si nosotros nos acordamos, la concentración de potasio dentro de mi célula es mucho mayor que la del sodio. La concentración de potasio intracelular es de 141 mil equivalente. 140, 141. Y fuera es de 3 mil equivalente para el ion potasio.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? El potasio empieza a salir por gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque el potasio también tiene carga positiva. Dentro de mi célula está muy electropositiva, entonces se repelen los iones con carga positiva. ¿Por qué sale el potasio? Porque si nosotros nos fijamos, el sodio ya no puede ingresar dentro de mi célula. ¿Por qué? Porque la célula está muy electropositiva y no es muy electropositivo y no hay gradiente eléctrico para mi sodio. Sí hay gradiente químico, pero no tengo gradiente eléctrico, ¿ya? Por la electropositividad de mi célula, lado interno. Ahora, si estudiamos el potasio, ¿nosotros tenemos gradiente químico para el potasio? Sí, la tendencia del potasio es de querer salir por gradiente de concentración química. ¿Hay gradiente eléctrico para el potasio? La célula está muy electropositivo. El potasio puede ser repelida por carga, porque tiene la misma carga. Entonces tenemos lo que es gradiente electroquímico para mi potasio. Y el potasio por ese motivo empieza a salir. Si yo estoy perdiendo cargas positivas, porque está saliendo de mi célula, ¿qué pasa con el voltaje? Empieza a disminuir. Y a eso le llamamos fase 1 del potencial de acción. ¿Ya? Tenemos entonces ya la fase 4, fase 0, fase 1. La salida del potasio en las células que tienen la fase 2 se va a ver frustrada por apertura de canales sodio-calcio, que en este punto va a tener mayor permeabilidad para el calcio. La tendencia del calcio es de querer entrar a la célula siguiendo un gradiente de concentración. Entonces el calcio comienza a ingresar en el interior de la célula y el potasio continúa saliendo de mi célula. Entonces calcio entra, potasio sigue saliendo. Esto genera una estabilización del potencial de membrana en umbrales electropositivos, lo que denominamos meseta. Este fenómeno se da por un cierto lapso de tiempo que suele durar un máximo de 200 milésimas de segundo. Luego se vuelve a cerrar estos canales de calcio y continúa abiertos los canales de potasio. Por ende, la repolarización sigue, lo que denominamos fase 3. ¿Ya? Repito, fase 4, ingreso de iones sodios por los canales acoplados al ligando. ¿Ya? Esto genera que haya el cambio del potencial de acción, el cambio de polaridad dentro de la célula hasta llegar al umbral de excitación. En el umbral de excitación se genera la apertura de los canales de sodio voltaje dependiente, generando un ingreso masivo de sodio al interior de la célula, llevándolo a umbrales electropositivos. Luego tenemos la apertura de canales de potasio, que genera la salida de potasio del interior de la célula al exterior de la célula, generando lo que denominamos repolarización celular, hasta que se ve frustrada por apertura de canales de calcio, que comienzan a entrar dentro de la célula en la fase 2. ¿Sí? Ingresa calcio y sigue saliendo potasio, lo que genera que se estabilice la membrana. ¿Qué está pasando aquí? Está saliendo calcio y está saliendo potasio de mi célula. ¿Qué sucede aquí? Está saliendo potasio de mi célula e ingresando calcio. Entonces, estoy perdiendo cargas positivas, pero también ganando cargas positivas. Entonces, no hay variación en el voltaje intracelular. Hasta que los canales de calcio se vuelven a cerrar y el potasio sigue saliendo, en lo que termina repolarizando mi célula. Esto es lo que sucede en un tipo de potencial de acción en meseta. ¿Ya? Bueno, vamos a explicar ahora potencial de acción en espiga utilizando otra modalidad de esquema. ¿Ya? Vamos a hacer otro grafiquito más pequeño, ya que ya lo conocemos. Esperen que me voy a fijar si entra todo en la cámara. Sí, entra todo, perfecto. Ok, suponiendo que aquí tenemos diferentes tipos de canales. Canales de sodio, digamos que hay canal de sodio voltaje dependiente, un canal acoplado al ligando, vamos a ir acá el ligando donde se va a acoplar, canales de potasio, ¿ya? Estos son los canales que vamos a encontrar específicamente para este esquema.
Entonces, el ligando, o la hormona en este caso, el neurotransmisor, que es la acetilcolina, se acopla a su sitio de unión. Esto genera un cambio conformacional de la proteína. Cuando la proteína sufre el cambio conformacional, está aumentando su permeabilidad para el ion específico. ¿Se acuerdan que los canales son específicos para cada ion? Y eso se debe al bucle del poro. Pueden repasar en el video anterior. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que comienza a ingresar iones sodio, siguiendo su gradiente de concentración. Fuera hay 142.000 equivalentes, dentro tenemos 10.000 equivalentes. Entonces el sodio comienza a ingresar siguiendo su gradiente de concentración. Esto acarrea consigo carga eléctrica, lo que genera que el potencial de membrana en reposo comience a variar y va ingresando cada vez más sodio al interior de mi célula, generando el cambio suficiente del voltaje interno celular hasta generar que la despolarización llegue a lo que denominamos umbral de excitación. Cuando la despolarización llega al umbral de excitación, genera la apertura de los canales voltaje dependiente. ¿Sí? Y ahí va a arrancar lo que sería la fase 0. ¿Okay? Cuando se genera la apertura de los canales voltaje dependiente, comienza a ingresar aún en mayor cantidad iones sodio, que son cargas positivas, aumentando enormemente la cantidad de cargas positivas en el interior de mi célula, generando un cambio brusco en el potencial de membrana, llevándolo a umbrales positivos, lo que denominamos potencial de acción, despolarización. Todos los potenciales de acción son una despolarización, pero no todas las despolarizaciones son potenciales de acción. Acuérdense que si no alcanza mi umbral de excitación, los canales de voltaje dependiente no se abren. Si no se abre mi canal de voltaje dependiente, en este punto, si no se abren estos canales, no hay potencial de acción. ¿Ya? Necesitamos la apertura de los canales de voltaje dependiente para que se pueda generar potencial de acción. ¿Ya? Es decir, que este cambio, la fase 0, es crucial para el potencial de acción. ¿Sí? Y el potencial de acción es un fenómeno del todo nada. Entonces, eso vamos a ver ya enseguida. Continuando. Una vez que llegó a tope, digamos, ya ingresó tanto iones sodio que esto quedó muy electropositivo, disminuyendo la conductancia para el ion sodio, se genera la apertura de los canales de potasio. El ion potasio tiene tendencia a salir de mi célula siguiendo su gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque dentro de mi célula hay 141.000 equivalentes de potasio y fuera de mi célula yo tengo 3.000 equivalentes de potasio. Entonces hay un gradiente químico y también tengo un gradiente eléctrico, porque cargas positivas se repelen, cargas iguales se repelen. Entonces tengo un gradiente que va a expulsar los iones potasio para afuera. Está favorable a eso. Eso genera la repolarización de mi célula, lo que es la fase 1. En las células musculares lisas, células musculares esqueléticas, la fase 1 se continúa directamente con la fase 3, que sigue siendo la permeabilidad aumentada para el ion potasio, hasta que la despolarización hace que la célula llegue nuevamente a su potencial de membrana en reposo. ¿Ya? La conductancia elevada del potasio genera una leve hiperpolarización y luego la célula está nuevamente para recibir un estímulo y arrancar su fase 4. ¿Ya? La fase 4 era esta. ¿Sí? Es decir, vamos a necesitar de vuelta de acetilcolina, que me abran de vuelta estos canales acoplado al ligando, genere la permeabilidad del ion sodio, que me haga llegar al umbral de excitación, me genere la apertura de los canales voltaje dependiente, me despolarice la célula, que la electropositividad esté muy aumentada, me disminuya la conductancia al sodio, pero me aumente la conductancia al potasio, lo que genera la salida de potasio y me repolariza de vuelta a la célula. Y se puede volver a generar otro potencial de acción. ¿Ya? Potenciales de acción en espiga son estas. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es periodo refractario.
Los potenciales de acción que estuvimos estudiando, tanto el potencial de acción en espiga como el potencial de acción en meseta, presentan lo que denominamos periodos refractarios. Estos son lapsos de tiempo en el cual es imposible generar un nuevo potencial de acción, como en el caso del periodo refractario efectivo, o lapso de tiempo en el cual es posible generar un potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea mayor que el inicial, lo que sería periodo refractario relativo. ¿Sí? Vamos a ver eso en un gráfico. En este gráfico podemos observar un potencial de acción de tipo espiga. ¿Sí? Recuerden que el potencial de acción en espiga va a presentar la fase 4, fase 0, fase 1, fase 1 seguido por la fase 3 y luego inicia nuevamente la fase 4. Okay. En este caso tenemos el potencial de membrana en reposo, umbral de excitación, vemos que la variación en este caso es de 10 milivolts. Acuérdense que el Guyton habla de 10 a 20 milivolts de variación del potencial de membrana en reposo hasta el umbral de excitación para poder generar un potencial de acción. Los potenciales de acción presenta periodo refractario efectivo o absoluto, también se le dice así. Es el lapso de tiempo en el cual es imposible generar un nuevo potencial de acción. Lo que sería este lapso de tiempo. Como vemos aquí, todo este lapso de tiempo es imposible generar un nuevo potencial de acción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los canales de sodio ya se encuentran absolutamente todos abiertos. La conductancia para el sodio es muy alta, es decir, la tendencia del sodio a ingresar a la célula. Entonces es imposible generar un nuevo potencial de acción en este periodo de tiempo en concreto. Acuérdense que no estamos mirando voltaje, estamos mirando tiempo, es periodo, ¿ya? Periodo refractario. Es decir, que en este lapso de tiempo es imposible generar un nuevo potencial de acción. ¿Qué fases comprende? Si nosotros observamos, vamos a ver que comprende prácticamente la fase 0 del potencial de acción, la fase 1 del potencial de acción y una pequeña parte de la fase 3. ¿Ya? Fase 1, fase 3, una pequeña fase, parte. ¿Okay? Entonces, generalmente se dice que el periodo refractario absoluto o efectivo comprende la fase 0, la fase 1 y parte de la fase 3. ¿Sí? Parte de la fase 3. Ahora, el periodo refractario relativo es este pequeño lapso de tiempo. ¿Ya? Periodo, acuérdense, ¿sí? Pequeño lapso de tiempo. El punteadito. Entonces, todo este lapso de tiempo es lo que denominamos periodo refractario relativo. En este punto del potencial de acción, sí es posible generar un nuevo potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea mayor que el inicial. ¿Ya? Entonces, si analizamos, vemos que comprende un tercio inferior prácticamente de la repolarización celular o la fase 3. Esto es despolarización, repolarización. ¿Ah? Tercio inferior de la repolarización. Prácticamente el periodo refractario relativo inicia cuando el potencial de membrana celular está por debajo de 0 nuevamente. Negativo 1, 2, 3. Y cuanto más electronegativo se vuelve a la membrana, más sencillo se va volviendo a generar un nuevo potencial de acción. Es decir, va decayendo también el estímulo necesario mayor a la inicial. En cuanto a la propagación del potencial de acción, tenemos que el potencial de acción es un fenómeno que se propaga en todas las direcciones. La amplitud del potencial de acción se mantiene constante y la propagación es del tipo todo nada. Una vez que se inicia el potencial de acción, se va a propagar por toda la fibra. Es decir, que en una célula lo que necesitamos para generar un potencial de acción es que llegue al umbral de excitación. Una vez que llega la célula a su umbral de excitación y se genera el potencial de acción, la propagación ya va a ser en todas direcciones, va a mantener la amplitud y la propagación es del tipo todo o nada, o se propaga o no se propaga. Por eso es que estábamos diciendo que si la despolarización no llega al umbral de excitación,
no se genera potencial de acción. Ahora, si la despolarización sí llega al umbral de excitación, se genera un potencial de acción. Ejemplo esquemático de una célula dendrítica, de una neurona. Aquí tenemos el soma neuronal, las dendritas de la neurona, axón. Cuando el estímulo llega a las dendritas por la sinapsis de otras neuronas, comienza a generar un cambio en el potencial de membrana local en diferentes zonas. Cuando ese cambio de potencial llega al umbral de excitación, se genera el potencial de acción. Una vez que se genera el potencial de acción, esta se propaga en todas direcciones de la neurona, mantiene su amplitud y es un fenómeno del todo nada. Es decir, toda la célula se va a despolarizar. Converge en el cono axónico y luego ingresa al axón y se propaga. En el caso de este ejemplo, la propagación a nivel del axón va a ser del tipo saltatorio. Sin embargo, en las células nerviosas o en las otras células donde no tenemos la vaina mielina, la propagación del potencial es en forma contigua, es decir, aumenta la permeabilidad del sodio aquí, ingresa enormes concentraciones de sodio, cambia el voltaje, apertura del canal voltaje dependiente, va a entrar más sodio y empieza a propagarse de esa forma. Aquí vemos un ejemplo. Aumenta la permeabilidad al ion sodio, cambia el voltaje interno, lo que genera apertura contigua del canal voltaje dependiente, generando también aumento de la permeabilidad en esa zona, apertura contigua del canal voltaje dependiente, aumentando la permeabilidad. Este es un fenómeno del todo nada, se propaga en todas direcciones y es un tipo de transmisión de impulso en forma continua. En el caso de las fibras mielínicas, este tipo de transmisión de impulso nervioso es saltatorio, es decir, que aumenta la permeabilidad del ion sodio, en este punto ingresa a la célula de ion sodio, por ende se queda levemente electronegativo aquí, electropositivo aquí, genera cambio en la polaridad de la membrana, generando apertura de canales voltaje dependiente en forma continua, lo que va a hacer que se dé el mismo fenómeno en ambos extremos. Entonces la propagación es mucho más rápida en este tipo de transmisión de impulso nervioso porque es saltatorio. Sin embargo, aquí es en forma contigua. La conducción del tipo saltatoria que se va a dar en las fibras mielínicas va a ser justamente en el punto del nódulo de Ranvier. Esa es la zona en donde es más permeable la conductancia a los iones. Esto nos da una clasificación del tipo de células nerviosas. Podemos ver las clasificaciones de las células nerviosas en base a las fibras mielinas, en donde cuanto mayor el diámetro de las fibras mielinas, mayor es la velocidad de conducción. Entonces lo clasificamos en unas fibras del tipo A, fibras del tipo B, fibras del tipo C. Cuanto menor sea el diámetro de la fibra nerviosa, menor es la velocidad de conducción. Cuanto mayor es el diámetro de la fibra nerviosa, mayor es la velocidad de conducción del impulso nervioso. Bueno, esa fue la clase del módulo. Espero que haya quedado todo muy claro. De todas formas, si tienen dudas, escriban en el foro su pregunta. Yo lo voy a estar respondiendo. No tengan temor de hacer esas preguntas. No se queden con la duda. Les recomiendo que vean el material, luego lean el libro para posteriormente realizar las actividades y responder las preguntas de la plataforma. Y si les queda alguna duda, de todas formas, escriban en el foro sus preguntas que yo les voy a estar respondiendo con todo gusto.